Bueno, antes que nada, perdonadme si notáis que estoy un poco malito, si tengo los ojos llorosos o tengo algún lapsus, y es que el Blue Monday no me sentó nada bien y debe ser que he pillado alguna cosa, así que nada, sed pacientes conmigo hoy. Dicho esto, tenemos una noticia muy trágica con la que empezar el programa de hoy. Y es que Minneapolis se ha convertido en el epicentro de una fuerte crisis social y política en Estados Unidos tras el asesinato de Alex Pretty, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante una operación de los agentes federales de inmigración en la ciudad. El sábado, mientras se desarrollaban protestas contra las redadas del mismo ICE, Pretty fue disparado a bocajarro por agentes de la patrulla fronteriza en una calle de Minneapolis. Las autoridades federales han dicho que actuaron en defensa propia, pero la realidad es que múltiples imágenes de varios testigos muestran a Pretty sosteniendo su teléfono móvil y no un arma cuando fue inmovilizado en el suelo y recibió varios disparos. Algunos me diréis que, bueno, que han salido fotos del arma, de hecho ha sido publicada por el mismo Donald Trump, y que Pretty sí que portaba un arma. Y es cierto, pero es que en Minnesota es legal portar un arma y en ninguno de los vídeos se ve que este hombre utilizase ese arma para amenazar en ningún momento. Solo se ve cómo utiliza un móvil. La muerte de Pretty no es un caso aislado. A principios de mes, Renee Good también fue asesinada por un agente del ICE bajo circunstancias muy controvertidas. Creo que también lo comentamos aquí. Y es verdad que, a pesar de que hay evidencias incontestables en imágenes de que Pretty únicamente estaba grabando, pues la administración Trump ha optado por mentir y decir que lo neutralizaron porque suponía una amenaza. Y es que esto que digo, ya os digo, es que no es una opinión. Vosotros podéis ver las imágenes. Con estas actuaciones estamos viendo cómo la violencia se normaliza como herramienta política y cómo se están creando constantemente enemigos internos y externos usando el miedo como mecanismo de control. Y todo pues con una promesa de renacimiento nacional. Vamos, que Trump cada vez se está empezando a parecer más a Putin. Más allá de esto, que es una noticia muy trágica, también ver, ¿no?, como al final la primera democracia del mundo, un país que siempre se ha vanagloriado, ¿no?, de su calidad democrática, pues cada vez se va volviendo más autoritario. Y vuelvo a decir que creo que esto tampoco es una opinión, ¿no? Solo hay que ver cómo en el último año Donald Trump ha llegado a desplegar al ejército para sofocar protestas, cómo la separación de poderes también está siendo atacada. En fin, creo que es algo difícil de cuestionar. Pero una pregunta que nos surge con todo esto es ¿por qué en este lugar? ¿Por qué en Minneapolis? Y es que al final Minnesota no es uno de los estados con más inmigración regular. Minnesota es donde está la ciudad de Minneapolis, y esta ciudad tampoco es muy grande, pero sí que es fácil de controlar y tiene un valor simbólico muy grande, ya que fue el epicentro de las protestas tras el asesinato de George Floyd, y también se ha convertido pues en un icono de activismo. Las imágenes de agentes federales reprimiendo manifestaciones y deteniendo inmigrantes generan mucho impacto, y al final pues esto es un mensaje político que Donald Trump está utilizando porque al final hace ver cómo oponerse a sus políticas puede salir muy caro. Donald Trump ya sabéis que está utilizando este tipo de política de mano dura, de yo soy el más fuerte, que es verdad que convence a mucha gente también, ¿no? Y con toda esta actuación cabe preguntarse si puede haber algún tipo de repercusión judicial, si al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuya secretaria es Kristi Noem, una persona que ya ha dicho varias veces en público que realmente el ICE estaba defendiendo de una agresión, cuando esto se puede ver que no es así en vídeos, pues si va a haber algún tipo de repercusión, ¿no? Y la realidad es que ya ha habido un juez federal de Minnesota, que por cierto fue nombrado por Trump en su momento, que ha ordenado preservar cualquier evidencia del tiroteo grabada por los testigos mientras se avanza en las investigaciones. Además, varios senadores demócratas también han amenazado con bloquear de forma indirecta fondos para ICE y para la patrulla fronteriza si no se introducen reformas y una rendición de cuentas más clara tras todos estos incidentes. Ya veis cómo está el tema en Estados Unidos, la cosa cada vez más complicada. Por cierto, sobre todo este tema estamos preparando un vídeo en Memorias de Pez que saldrá mañana o pasado, esperamos, al menos esta semana, porque es verdad que la cosa todavía se puede liar más, las protestas se han agudizado muchísimo después de la muerte de Pretty. Yo creo que esto es un tema del que conviene ahora mismo estar bastante informados, porque todo lo que pasa en Estados Unidos acaba afectando al resto del mundo, así que nada, estad atentos al canal. Más allá de eso, vamos a hablar hoy de China.
Siempre decimos que hablamos poco de China para lo importante que es, y hoy tenemos un tema que es bastante llamativo. Oficialmente se habla de una investigación anticorrupción, pero el propio ejército acusa de algo mucho más grave, que es socavar la autoridad del abuelo entrañable de Xi Jinping. Zhang era el vicepresidente primero de la Comisión Militar Central, que es básicamente el órgano que manda sobre todo el ejército chino. Esto lo convierte en el número 2, después de Xi, en el mando militar del país. Por otra parte, Liu dirigía el Estado Mayor Conjunto. Con la caída de estos dos, la cúpula queda prácticamente desmantelada. De los 7 miembros que la formaban, solo permanecen Xi y Zhang Zhengmin, que es el responsable de vigilar y castigar la disciplina interna. Zhang y Liu son héroes de guerra. De hecho, son los únicos altos mandos con experiencia real de combate, y además también han sido figuras clave en la modernización del ejército que fue impulsada por Xi Jinping desde 2012. Su caída refuerza la idea de que esta purga sin precedentes se está llevando a cabo por Xi Jinping, y es algo que no ocurre desde los tiempos de Mao Zedong, ¿no? En los últimos años, casi todos los generales designados por Xi para dirigir el ejército han sido destituidos o han sido investigados, lo que sugiere, pues, evidentemente, un problema muy profundo en la desconfianza de Xi Jinping en su cúpula militar. Y todo este misterio se agrava un poquito más, porque entra en juego una cuestión de inteligencia, algo que nos recuerda bastante a algo que podría haber ocurrido en la Guerra Fría, y es que resulta que, según el Wall Street Journal, Zhang habría filtrado información secreta sobre el programa nuclear chino a Estados Unidos. Hay gente que cree que esa acusación puede, pues, ser una excusa para apartarlo, pero la realidad es que el riesgo de estas purgas es grande, porque pueden debilitar el ejército a corto plazo en un momento bastante delicado, porque ya sabéis que la tensión con Estados Unidos está en aumento cada vez más, la tensión con Japón está en aumento, y todo se debe a la tensión máxima que se tiene sobre la isla de Formosa, la República China, o mejor dicho, Taiwán. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Sudán del Sur? Pues Sudán del Sur, un país que se independizó en 2011 y que comenzó una guerra civil en 2013, vuelve a estar al borde de la guerra civil tras la ruptura de los acuerdos de paz y del alto el fuego, que, al menos sobre el papel, había frenado durante varios años, a partir de entre 2018 y 2020, fueron todos estos acuerdos, un conflicto devastador. Y en el centro de la crisis está el enfrentamiento entre el presidente Salva Kiir y su histórico rival, el vicepresidente Riek Machar. Machar es líder del movimiento rebelde SPLM-IO y lleva cerca de un año bajo su custodia. Bajo custodia del gobierno de Sudán del Sur. Pero su detención no ha debilitado a su facción. Al contrario, los seguidores han anunciado una ofensiva directa para tomar Juba, que es la capital. Es un objetivo con un enorme peso simbólico, y es que controlar la capital, pues, significa controlar el poder político absolutamente, las instituciones y la principal puerta de entrada al país también. Las fuerzas de defensa del pueblo de Sudán del Sur, que son la facción militar leal a Kiir, han enviado refuerzos al frente, especialmente en la región de Jonglei. Vamos a poner ahora algún mapita por aquí. Esta zona está atravesada por ríos y rutas clave y actúa como un corredor natural entre el centro del país y las regiones ricas en los recursos, del norte. Y aunque a primera vista puede parecer un territorio poco poblado, la importancia es muy grande, porque detrás de todo esto, como siempre, detrás del conflicto en Sudán del Sur, hay una lucha por recursos críticos como el petróleo, que sostiene en gran parte la economía nacional. Los yacimientos, los oleoductos y todas las rutas de transporte se han convertido en objetivos muy valiosos, y todo esto, pues, se ve complicado por una gran cantidad, como ocurre en muchos otros países de estas regiones, de distintas tribus, facciones locales, que cada una, pues, lucha por sus propios intereses, y a veces van cambiando de bando, ¿no? Para la población civil, al final, esto es muy costoso, y todo incluye, pues, enormes desplazamientos forzados y todo lo que puede englobar una crisis humanitaria de primer nivel. Ya sabéis que en prácticamente todos los vecinos ahora mismo de Sudán del Sur las cosas están bastante complicadas, y especialmente en Sudán, donde tienen un conflicto civil también entre dos facciones que ha llevado a una de las mayores, si no la mayor, crisis humanitaria a día de hoy en nuestro planeta. Bueno, como os he dicho en la introducción, ahora vamos a hablar de esa palabrita que está tan de moda actualmente, que es la palabra soberanía. Y es que resulta que
el Reino Unido ha frenado en seco su plan para devolver la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio. Me preguntaréis, ¿qué son las Islas Chagos? Pues ahora os lo cuento. Todo esto ha venido tras fuertes presiones de la administración Trump. Y es que resulta que este archipiélago tiene un enorme valor estratégico, ya que allí se encuentra la base de Diego García. ¿Vale? La base de Diego García, hemos hablado mucho de ella ya en La Pecera, es una instalación militar clave que comparten Estados Unidos y el Reino Unido. Y es que es fundamental para las operaciones de bombardeos estratégicos que lleva a cabo Estados Unidos en Oriente Medio, y es una pieza central de toda la arquitectura militar de los Estados Unidos allí. Mantener el estatus actual, controlada por Reino Unido, es algo esencial, no solo por Washington, sino también, como no, por su pequeño aliado en la región, Israel, que depende de esa red logística pues para mantener, ¿no?, entre comillas, como dirían ellos, ese equilibrio regional. Bueno, con todo esto se puede dar por supuesto que lo que ha querido el Reino Unido aquí es evitar un groenlandiazo, ¿no? Que Trump decretase estas islas como una zona de interés vital, exactamente igual que ha hecho con Groenlandia, y que se tuviesen que poner a negociar en un momento donde la tensión es bastante grande y donde seguramente la OTAN no esté como para tirar tanto, y desde luego la diplomacia de Reino Unido con Estados Unidos esté bastante en entredicho. Es que además resulta que se hablaba de que la Casa Blanca habría impuesto un arancel sobre el 10% a las exportaciones británicas si Londres no se hubiese alineado con los intereses de Washington. Y vamos a hablar de más cosas que pueden tensionar la OTAN, porque estamos viviendo un momento muy curioso, ¿no? La OTAN en el plano militar está más fuerte que nunca y tiene más miembros que nunca. Al final los países de Europa están empezando a elevar ese presupuesto, pero también hay más rencillas internas que en ningún momento. Y una de estas rencillas internas ocurre en el Mar Egeo y tiene por protagonistas a Grecia y a Turquía. Resulta que Grecia quiere ampliar sus aguas territoriales y ha vuelto a poner sobre la mesa un tema muy, pero que muy delicado en el Mediterráneo Oriental y en la OTAN, que es anunciar esta ampliación, este plan más bien de ampliación de aguas territoriales en algunas zonas del Mar Egeo, más allá de las 6 millas náuticas actuales. Atenas justifica esta idea apelando a lo que llama sus derechos soberanos, otra vez la soberanía. De momento no ha dado fechas ni ha señalado qué áreas concretas se van a ver afectadas, pero el problema es que el Mar Egeo es un espacio muy pero que muy sensible. Está lleno de islas griegas que están muy próximas a la costa turca y cualquier cambio en las aguas territoriales tiene efectos inmediatos sobre la navegación, la pesca, el control del espacio aéreo y el acceso a posibles recursos naturales. Os podéis imaginar la reacción de Erdogan en un momento donde su gobierno en Turquía es más nacionalista que nunca. Y es que Turquía sostiene desde hace décadas que una ampliación de las aguas territoriales griegas en el Egeo limitaría gravemente la libertad de navegación y encerraría a la costa turca en un mar pues controlado por Grecia. Esta postura no es nueva. Y ya en 1995 el Parlamento turco declaró que una extensión de este tipo sería considerada un casus belli. Vamos, que Turquía le podría declarar la guerra a Grecia y esto es algo que no se entiende nada bien cómo podría llevarse a cabo en el marco de la Alianza Atlántica de la OTAN. Es algo muy parecido a lo que comentábamos aquí también con Dinamarca y con Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando es un país de la OTAN el que agrede a otro? Se puede invocar el artículo 5. ¿Qué hay que hacer? La OTAN está viviendo un momento, desde luego, bastante curioso. Y esa tensión entre Estados Unidos y la OTAN, particularmente entre la Unión Europea y Estados Unidos, también está llevando a la Unión Europea a buscarse nuevos socios, ya no militares, sino socios comerciales. Y de eso mismo es de lo que vamos a hablar en el Rincón del Tiburón. Así que venga, vamos con ello. Os comentábamos ya el otro día el frenazo del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, pero parece que el acuerdo entre la Unión Europea e India es bastante más probable que salga adelante. La madre de todos los acuerdos, que lo llaman. La Unión Europea e India han alcanzado este acuerdo comercial que puede marcar un antes y un después en sus relaciones económicas, y es un pacto que incluye una fuerte reducción de los aranceles que India aplicaba a los automóviles procedentes de Europa, un sector especialmente sensible y protegido hasta ahora. Los gravámenes, que llegaban al 110%, bajarán de entrada al 40% con la previsión de reducirse todavía más hasta el 10% en una fase posterior. Para Bruselas, pues supone abrir uno de los mercados más grandes y difíciles del mundo para su industria automovilística, mientras que Nueva Delhi busca atraer inversión tecnológica y reforzar su papel como actor clave en la economía internacional.
Durante años, India había mantenido aranceles muy elevados para proteger a sus fabricantes y también para fomentar la producción, pero esta bajada indica un cambio de enfoque en el que el gobierno parece más dispuesto a aceptar competencia desde fuera a cambio de que su industria se pueda integrar en las grandes cadenas de valor y de un acceso más favorable de sus propios productos al mercado europeo. Esto, desde luego, es muy interesante porque ya os digo que viene en un momento para Europa donde parece que el comercio con Estados Unidos se está complicando por esos aranceles de Trump y luego también, por otra parte, porque ese acuerdo comercial con Mercosur, que parecía que tras 25 años se iba a lograr, a pesar de Francia y a pesar de Polonia, o más bien de sus agricultores, pues se ha acabado echando para atrás. Bueno, más cositas. Ya os he dicho que hoy os iba a hablar de vivienda. Ya sabéis que la vivienda es uno de los problemas más importantes aquí en España y en otros muchos países del mundo. Y es que tenemos una noticia muy importante. Durante años en España había existido la idea de que poner topes al alquiler podía ser inconstitucional, porque se interpretaba que chocaba con el derecho a la propiedad privada y con la libertad de empresa. Vamos, que el Estado podía ayudar, podía dar subvenciones, construir vivienda pública, incentivar el mercado, pero no intervenir directamente en los precios, porque eso sería meterse en la propiedad privada. Por eso muchas políticas de vivienda al final se movían siempre en el terreno de las ayudas, de los incentivos, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo ha abierto la vía a una intervención si hay una situación grave, y el objetivo sería proteger un derecho constitucional. Y a partir de aquí, el problema con esta noticia si esta vía se abre, ya no sería realmente jurídico, sino político. Y es, ¿qué camino se elige, no? Uno sería dejar que el mercado funcione solo, confiando en que la oferta y la inversión privada bajen los precios, y el otro sería intervenir directamente, poner límites, controlar precios, ya sabéis. Y bueno, pues realmente también se pueden combinar, ¿no? El caso aquí con la vivienda es que todo el mundo tiene soluciones distintas para el problema según su ideología, desde ampliar el parque público, construir más, limitar precios, cambiar el modelo entero, y probablemente muchas de esas cosas sean necesarias de forma conjunta. Aquí hay un debate enorme. Yo personalmente creo que aumentar el parque público es una cosa que es muy clave, pero seguramente construir más vivienda también lo va a ser. Pero es verdad que entre que todo esto ocurre, entre que los políticos se ponen de acuerdo y se planifica y se aprueban y ejecutan todas las medidas, se necesitan soluciones más rápidas porque las casas hacen falta ya. Y aquí es donde entra nuestro patrocinador de hoy, que es Hausera, cuyo equipo, además de estar comprometido con aumentar la oferta de vivienda, también, como digo, patrocina este vídeo. Hausera es una plataforma de inversión inmobiliaria que democratiza el acceso a proyectos inmobiliarios independientemente de tu condición económica, mediante inversión fraccionada, gestionando todo el proceso, desde la adquisición hasta la venta. Pero además Hausera recupera activos inservibles y rehabilita el parque inmobiliario, devolviendo habitabilidad a espacios no funcionales, algo que es urgente. Os pongo ejemplos de proyectos. Actualmente tienen Ponti sul Mincio 1, que está formado por 16 viviendas ubicadas en un inmueble situado allí en Ponti sul Mincio, en Italia, y el funcionamiento es bastante sencillo. Cada ticket de inversión tiene un valor de 100 euros con un total de 50.655 tickets. La duración estimada del proyecto es de 15 meses, un periodo en el que se realiza la reforma y la comercialización, y el modelo de remuneración es 100% a éxito. Los inversores reciben prioridad en el reparto de beneficios hasta el primer 15%, con un mínimo objetivo del 12% anual. Y Hausera solo cobra honorarios si se alcanza ese umbral. En caso de no hacerlo, de no llegar al 15%, los inversores se quedarían con la plusvalía obtenida. Si te interesa conocer cómo funciona este tipo de inversión, desde 100 euros y gestión centralizada del proyecto, puedes registrarte a través del enlace que dejamos en la descripción. Y llegamos a la última noticia del programa de hoy, una noticia que me da pena no dar con Borja. Seguro que me hubiese preguntado hoy, si hubiese estado aquí: oye, ¿tú tienes oro? Porque vamos a hablar de oro y de plata, ¿vale? La plata vuelve a ser noticia porque está subiendo con fuerza. Su precio ha alcanzado los $100 por primera vez en la historia. Pero claro, cuando la plata se dispara, ya sabéis que esto suele interpretarse como una señal de nerviosismo en los mercados, porque al final, es un metal industrial, se usa en electrónica, tecnología, pero también se ve como un valor refugio, exactamente igual que el oro, que está a $5.000 la onza. Ya sabéis que mucha gente dice que tiene oro para protegerse del sistema fiat, ¿no? Es decir, que, del dinero que emiten los bancos centrales. Pero hay un problema con todo esto del valor refugio, y es que en la práctica la mayoría de personas no tiene lingotes de oro, ¿no? Ni monedas guardadas, sino oro en papel.
fondos certificados o contratos que prometen oro pero que no son el metal en sí. Vamos, que es como decir que tú tienes una bicicleta porque tienes un recibo, aunque la bicicleta esté en otro sitio y no la has visto en tu puñetera vida, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que se calcula que por cada onza de oro físico hay muchísimas onzas, por decirlo así, entre comillas, en papel circulando al mismo tiempo. Entonces, mientras nadie pida el oro real, pues todo funciona, pero imaginaos que muchos lo reclamamos a la vez, pues se descubriría que no hay metal suficiente para cubrir toda esa demanda. Y por eso esa subida de la plata y bueno, del oro no va sola, se encadena con la desconfianza hacia el modelo fiat y hacia los activos puramente financieros. ¿Cómo os quedáis? Es algo que la verdad que da para bastante debate, pero como no tenemos una persona con la que debatir aquí, os dejo a vosotros debatir en los comentarios. Ahora bien, llegamos al final del Rincón del Tiburón, pero ya sabéis que para los amantes del programa seguimos un poquito más en la pecera porque voy a contestar algunas preguntas del anzuelo, ¿vale? Quien no esté suscrito a la pecera, que lo haga, porque allí siempre ampliamos más información, también subimos alguna entrevista, así que para la gente que nos veis en Memorias de Pez, si os gusta el canal, por favor, no os olvidéis de pasaros por la pecera de Memorias. Y ahora sí, vamos con el anzuelo de hoy.